El apóstol Pablo había fundado esta iglesia en Corinto. Él había sido enviado por el Señor a predicar a estas personas que se encontraban en esta ciudad. Muchos habían recibido el evangelio, muchos habían sido bautizados e introducidos a la vida de iglesia. Y después de un tiempo el apóstol Pablo recibe una información. Él ya no estaba en Corinto, él se encontraba en la ciudad de Éfeso. Recibe la información del estado en el cual se encontraba esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, sabemos que no era una iglesia modelo, en el sentido de que habían varios problemas. Y entonces uno de los propósitos de la carta del apóstol Pablo es poder corregir rápidamente estos problemas que habían surgido en la iglesia. Dijimos la semana pasada que el primero de los problemas era la división en la iglesia. Y nosotros dijimos que era el primero de los problemas no solamente como orden, sino también como importancia. Porque de ese problema de la división en la iglesia probablemente surgieron los demás problemas. No había solamente problema de división, sino que también habían problemas de inmoralidades, habían problemas de pleitos entre los hermanos, habían excesos en la cena del Señor, como acabamos nosotros de celebrar. Ellos no la estaban celebrando de una manera correcta. Y Pablo está, es exigido por el Espíritu Santo a poder escribir esta carta para corregir estas situaciones. Empieza también Pablo a hablar del cuerpo de Cristo, de los dones del cuerpo de Cristo, del hecho de que somos miembros de un mismo cuerpo y del ejercicio de estos dones también para regular los excesos que se habían creado en la reunión de la iglesia en cuanto al uso de los dones. Se tratan varios temas, pero bueno, se llega a la cúspide de la carta en el capítulo 13 que hoy leyó nuestra hermana, que es ese poema del amor que es Cristo, y ese amor tiene que ser vivido entre nosotros. Amén, hermanos. Así que Pablo empieza a tratar el asunto de la división, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros tenemos algún problema físico, cuando tenemos alguna enfermedad que no nos permite gozar de buena salud, trabajar, estar bien, en realidad la pasamos mal y lo que hacemos es buscar un especialista, vamos al médico. Y es tan importante que el médico encuentre la causa, el motivo, el diagnóstico debe ser correcto para poder empezar ese proceso de sanarnos. Entonces el diagnóstico para poder sanarnos es muy importante. Muchas veces las personas no se curan, no se recuperan, no porque no entran en un proceso de recuperación, sino porque no se ha acertado el diagnóstico. No se supo realmente cuál era la causa del por qué la persona no gozaba de una salud. Nosotros estamos viendo aquí que el apóstol en la primera parte del capítulo empieza a evidenciar, a diagnosticar cuál era el problema en la iglesia, cuál era el problema fundamental que estaba viviendo esta iglesia en Corinto, que era la división. La división era ese pecado que estos hermanos estaban cometiendo, empezando a mirar a los hombres y no a mirar a Cristo, y empezaban a dividirse en facciones, en sectores, en sectas entre ellos, y eso debilitaba a la iglesia. El pecado de la división es grave. Dijimos la semana pasada que el mismo Satanás tiene un reino y Satanás no está dividido. Satanás pelea en unión con sus espíritus malignos contra la iglesia, y él sabe que una de las armas más eficaces que tiene Satanás para detener el trabajo de la iglesia, para detener la edificación del cuerpo de Cristo, para detener el crecimiento de los hermanos, es la división. Y él siembra división en la iglesia, y astutamente muchos hermanos, como había sucedido en el caso de los corintios, cayeron en la trampa y empezaron a, por motivos de hombres y de ministerios, dividir la iglesia. Pero hermanos, no es suficiente el diagnóstico. Si uno se va al doctor y el doctor te diagnostica, podríamos decir, una infección urinaria, y te dice, bueno, hasta luego, Señor, nos vemos. ¿Cómo hasta luego? No. ¿Qué es lo que ahora el paciente que finalmente encontró el motivo y la causa
de sus maléceres necesita. ¿Qué es lo que necesita? La cura, el remedio, la medicina. Entonces hoy nosotros vamos a ver no solamente el diagnóstico, el problema, sino vamos a empezar a ver cuál es la solución, cuál es el remedio para la división en la iglesia. ¿Qué podemos entender esta mañana para que nos aferremos a este remedio que Pablo va a hablar para destruir esa enfermedad que es como un cáncer que crece y que si no se detiene destruye completamente el cuerpo de Cristo, que es la división? Entonces es importante el diagnóstico, claro, pero también es importante el remedio, la cura para poder vencer y derribar todo tipo de enfermedad y en este caso este pecado de la división. ¿Saben quién es el remedio? Cristo. Cristo es el remedio siempre para resolver cualquier problema de su iglesia. Cristo, que es el poder y es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué vamos a leer? Primeramente, desde el verso 17 hasta el verso 31, y después con la ayuda del Señor vamos a ir comentando estos pasajes. Voy a leer desde el 17. Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación. Y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Preciosa la palabra del Señor. Hermanos, estábamos diciendo que Pablo está tratando el primero de los problemas. Y en el verso 18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esa palabra de la cruz, hermanos, se refiere al evangelio de Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre, Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día. Ese hecho histórico y el anuncio de ese hecho es la palabra de la cruz. Es el evangelio acerca del Señor Jesucristo, que es necesario para la salvación de todos los que creen. Esa es la palabra de la cruz. Hermanos, no podemos separar la cruz del anuncio del evangelio. La característica de la sabiduría de Dios en salvar a los hombres pasa a través de un instrumento que es la cruz, que representa la muerte, que representa la negación del yo y que ataca directamente
a la mentalidad humana. Ataca de raíz al orgullo del ser humano, a la mentalidad y sabiduría del hombre, que le parece ilógico, le parece una locura, que para salvar hay que morir, que para vivir hay que morir, que para ganar hay que perder. Esa es la sabiduría de Dios, no según la sabiduría del hombre. Por eso para el hombre es una locura que Dios tenga que permitir que su Hijo amado, que es inocente y que es justo, tenga que morir para poder salvar a gente como nosotros, que somos culpables de esa muerte. Para la gente que no entiende el Evangelio, para la gente que sigue pensando que Dios es un Dios que puede salvarlos de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus ideas, es una locura. Si ustedes le predican el Evangelio, pero el Evangelio bíblico a la gente, y la gente sigue, digamos, enceguecida por esa mentalidad de querer merecer la salvación y de que no es posible que un Dios santo tenga que morir para poder salvar a la humanidad, van a decir que es una locura. Es lo que pasa cuando dice Pablo en 2 de Corintios, al capítulo 4, desde el verso 3, dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, tenemos que ser conscientes que hay un Dios verdadero y hay un Dios falso. Hay un Dios en los cielos y en la tierra, pero también hay alguien que la Biblia llama el Dios de este mundo, y que los sabios de este mundo, los que rechazan el evangelio, han hecho de Satanás su mismo Dios, y Satanás con mucha astucia los ha enceguecido. Están ciegos y no pueden recibir la luz del evangelio de Cristo, porque hay una obra satánica de Satanás que los confunde. Desde el comienzo el hombre fue engañado por Satanás. Y hay un príncipe de este mundo que hace que el mundo esté bajo su dominio, que tiene una sabiduría distinta a la de Dios y que ha transmitido ese veneno a la mentalidad humana. Y por ende, cuando se predica el evangelio para aquellos que tienen una sabiduría humana, un orgullo, no quieren humillarse delante del Señor, no quieren reconocer la sabiduría de Dios, para ellos es locura. Bendita locura. Bendita locura que nos salvó. Gracias Dios por esta locura, que es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros no. Para nosotros que somos salvos y que hemos creído y que nos hemos humillado y hemos salido de las garras de Satanás, este evangelio no es locura, es poder de Dios. Dice aquí: pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El evangelio de Jesucristo es poderoso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él, por medio de esa palabra que tiene poder, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo. Estábamos destinados a la ira de Dios, y por medio del poderoso evangelio de Jesucristo, Él despertó en nosotros el deseo de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar que Jesús es el Hijo de Dios y de pasar de muerte a vida. El evangelio de Dios es poderoso para salvar. Ese es el milagro más grande. Una persona que estaba lejos de Dios, una persona que tenía un corazón duro, ahora se vuelve una persona cercana a Dios, en amistad con Dios, y recibe un corazón de carne, blandito, para vivir una vida nueva. Qué milagro más grande, qué poder que tiene el evangelio. El evangelio tiene poder para transformar a las personas. El evangelio tiene poder para sanar a los enfermos. El evangelio tiene poder para liberar a las personas que están cautivas en pecados, en vicios y en el mundo. El evangelio tiene poder
para hacernos libres. El Evangelio tiene poder para restaurar un matrimonio que está en ruinas. El Evangelio tiene poder para levantar a aquel que está caído y darle esperanza. El Evangelio es poderoso para traer el reino de Dios a esta tierra y para hacer de nosotros, que estábamos perdidos, sin esperanza, muertos en este mundo y destinados a la ira de Dios, hacer de nosotros hijos de Dios, herederos juntamente con Cristo. Qué poderoso es el Evangelio, ¿verdad? Yo veo a los hermanos que estamos reunidos aquí y digo, mientras estaba cantando y alabando, qué poderoso es el Evangelio. Acá no hay sabiduría humana, esfuerzo humano, aunque a veces nos confundimos y pensamos que por nuestros propios esfuerzos las personas van a venir a Cristo. Pero en realidad las personas vienen a Cristo por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario que prediquemos la palabra de Dios, como el Señor nos dijo eso el jueves. Nos recordó que hay que predicar el Evangelio para la salvación de aquellos que están destinados a vida eterna. El Evangelio es poder de Dios. Y acá Pablo empieza a mostrar cuál es el objetivo de Dios y qué es lo que piensa Dios de la sabiduría humana, que tiene su origen en Satanás. Dice ahí: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Hermanos amados, la sabiduría de Dios es diferente a la de los hombres. ¿No dijo eso el Señor en Isaías 55? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra. Por ende, la salvación y el medio a través del cual Dios decide salvar a la humanidad no es de acuerdo a la sabiduría humana, no es como el hombre piensa que debe ser salvo. Al contrario, esa sabiduría es una sabiduría que viene de la caída. Es una sabiduría que tiene como origen aquel que es Satanás. Por eso dice Santiago que la sabiduría que viene de lo alto es mansa, paciente, benigna. Pero la sabiduría que no es de lo alto es terrenal, es animal y es diabólica. Y esa sabiduría que no es de lo alto, sino que es de esta tierra, es la que hace que los gobernadores del mundo de hoy conspiren contra Dios y contra su ungido y contra la iglesia. Porque los gobernadores de este mundo son guiados por los gobernadores de las tinieblas de este mundo, que son espíritus malignos. Esa es la sabiduría humana que no reconoce la sabiduría de Dios y que tiene que ser destruida, aniquilada, humillada. Y Dios no va a salvar al hombre como el hombre quiere o pretende que la gente se salve. Todas las religiones y filosofías entienden, si hay una salvación, esa salvación tiene que ser a través de ¿qué? De mi propio esfuerzo, de mi propia inteligencia, de mis propios méritos. Pero Dios ha decidido salvar a la humanidad, no a través de esa mentalidad, sino a través del Evangelio, que para ellos es locura. ¿Dónde está el sabio? Entre los corintios había la cultura griega, estos filósofos, Aristóteles, Platón, que habían influenciado esta cultura y a ellos les gustaba el buscar sabiduría. Pero acá Pablo está diciendo, pero ¿dónde está el sabio? Delante del Dios que nos creó, ¿dónde está el sabio? Me recuerda la intervención que hizo Dios para con Job. ¿Se acuerdan la intervención de Dios para con Job? Después de muchos capítulos, Dios interviene y le dice, bueno, ahora prepárate porque yo voy a hacer preguntas y vos me vas a responder. Y Job, cuando se encuentra con ese Dios grande, soberano y sabio, tiene que arrepentirse, humillarse y reconocer que no es nada, aunque él era un hombre justo. Pero nuestras justicias, nuestras obras de justicia delante de un Dios perfecto y santo son como un trapo sucio para Dios. Nadie jamás puede jactarse delante de un Dios santo,
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute los asuntos de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, es un ataque férreo y directo el evangelio de Jesucristo al orgullo del ser humano, a la autosuficiencia del ser humano, a la justicia propia del ser humano. Hermanos, ¿saben por qué la gente no se salva? La causa principal es el orgullo. La causa principal por la cual la gente no se salva es porque ellos quieren participar en su propia salvación. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero merecer la salvación. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que repetir? ¿Qué tengo que cumplir para poder ser salvo? Y Dios, ¿qué dice? No tenés que hacer nada, porque no sos capaz de hacer nada delante de un Dios santo. Por eso he enviado a mi Hijo Jesús a morir por vos, porque vos estabas muerto en tus delitos y pecados. Y aunque te esfuerces en tratar de agradarme, es imposible que con tu propia justicia y tus obras puedas satisfacer mi perfecta justicia. Solo uno pudo hacerlo, Jesucristo el Señor. Y es a través de Él y confiando en Él que podemos tener vida eterna. Los judíos piden señales. ¿Se acuerdan la señal que los judíos le pidieron al Señor? Vamos a leer allá en Mateo capítulo 12. Mateo 12. Vamos allá. Es interesante ver a partir del verso 38 la señal que piden los judíos a Jesús en su vida terrena. Y le dice al verso 38: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, o sea, estos eran los sabios, los entendidos, los religiosos, los gobernadores religiosos y políticos de aquella nación en esa época. Maestro, le dicen a Jesús, verso 38, deseamos ver de ti una señal. Y él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Qué interesante lo que el Señor le responde a aquellos que demandaban una señal, un milagro, para poder decir, bueno, si vemos un milagro, si vemos que resucitas a un muerto, si vemos que sanás a los enfermos, si vemos que caminás sobre las aguas, todas cosas que Jesús hizo, vamos a creer. Ellos en realidad vieron esas señales, pero no quisieron creer. Y cuando le piden al Señor una señal para poder pasar y creer en el Señor y ser salvos, entonces, ¿qué le responde el Señor? No tendrán señal sino la señal de Jonás. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor con el evento de Jonás? Al Evangelio. Porque el Evangelio es que Jesús murió y estuvo 3 días en el corazón de la tierra, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para nunca más volver a morir, para ser Señor de señores y Rey de reyes. Y esa es la señal que le va a ser dada a esa generación. Hermanos, el Evangelio es suficiente para la salvación de todos los seres humanos. No debemos pensar que hay que agregarle algo al Evangelio. El Evangelio es poderoso. Por eso estamos llamados a entenderlo y a predicarlo. Amén. Y a gloriarnos en ese Evangelio. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, como decíamos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, cuando los judíos vieron a Jesús, que se declaraba el Hijo de Dios, que se declaraba el Mesías, el Cristo muerto en la cruz de esa manera, para ellos eso era motivo de vergüenza, motivo de tropiezo. Es un escándalo. ¿Cómo puede ser que Dios muera esa muerte? ¿Cómo puede ser? O sea, para ellos era también una locura y era un motivo de tropiezo, porque sus corazones estaban endurecidos y no habían entendido, hermanos, que en el Antiguo Testamento
La promesa del Mesías para el pueblo de Israel, para la salvación del pueblo de Israel y de todas las naciones, estaba anunciada en dos venidas. En el Antiguo Testamento estaba anunciada la primera venida, que era la primera venida con mansedumbre sobre un asno. Lo que leyó el hermano Isaías 53 era la primera venida. Pero ellos no creyeron a ese anuncio. Ellos querían solamente la segunda. Para ellos el Mesías era un rey que los iba a librar del poder de Roma y finalmente iban a ser esa nación que siempre desearon y que estaban en las promesas del Antiguo Testamento. Por eso cuando ven a ese rey muerto, crucificado, humillado, para ellos será vergüenza, pero para nosotros que creemos, ahí está la gloria de Dios manifestada en la obra de Jesucristo, porque eso era necesario primeramente para que Él sea el Rey en nuestros corazones, el Rey en nuestras vidas, el Rey en la iglesia. Por eso debemos gloriarnos de la obra de la cruz. Y cuando vemos a Jesucristo en la cruz, vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios, y vemos la justicia de Dios, que se abrazan y se cumplen perfectamente. Vemos la sabiduría de Dios en salvar a los hombres por medio de ese precioso sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, por el Evangelio, la palabra de la cruz. Hermanos, en cambio para los llamados, como dijimos, tanto de judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Miren, hermanos, lo que dice aquí Pablo. Si hubiese algo insensato de Dios, cosa que no hay. Si hubiese algo débil de Dios, cosa que no existe. Pablo está diciendo que eso insensato y eso débil de Dios es más sabio que los hombres y es más fuerte que los hombres. O sea, lo que está queriendo acá marcar el apóstol, ¿qué es? Hermanos, Dios es Dios y nosotros somos hombres. Hay algunos que dicen que nosotros somos dioses. Es una gran mentira, es una falacia, es una herejía. Nosotros no somos dioses y nunca vamos a ser dioses, como enseñan, por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová, que uno puede llegar, como los budistas, a un estado donde uno llega a ser un dios por medio de la propia meditación y esfuerzo. Eso es mentira, es una vergüenza, es una blasfemia contra este Dios santo que nos creó. Dios, es todopoderoso, pero nosotros somos hombres. Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Él nos creó, Él nos dio vida. Todos los días dependemos de este Dios. No podemos hacer nada sin la intervención de Dios. Si Dios se llega a apagar, si Dios pudiese apagarse, todo se apagaría. Porque todo depende de Dios. Aún los pequeñitos animales esperan el alimento de Dios. Ese es el Dios grande que tenemos y a quien honramos. ¿Será que podemos jactarnos nosotros? ¿Será que nosotros podemos decir que somos algo delante de este Dios? Hermanos, a veces estamos tan ciegos. Escuchaba a un pastor que predicaba y decía que a veces los pastores dicen: bueno, tengo 4 hijos, los 4 se salvaron por gracia de Dios, pero en su corazón él está pensando: sí, por gracia de Dios, pero yo todos los días hice devocional, yo todos los días oré por ellos, yo todos los días. Y no digo que no hay que hacer eso, pero ellos se salvan solo por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia de Dios. Es la intervención de Dios en nuestras vidas la que hace ese milagro. Ese evangelio que estamos predicando tiene el poder para resucitar a los muertos espiritualmente. No es el poder del hombre. Y Pablo está queriendo dar a entender esto a la iglesia, para que la iglesia no piense de los hombres que son algo. Que no miren a los hombres, que no se gloríen en los hombres, porque es Dios el que hace todas las cosas. Los hombres son solamente vasos, y son vasos frágiles. ¿O vos sos todopoderoso? Que te agarren un día que no dormiste bien de noche, un día de tráfico,
un día donde no te pagaron el sueldo, un día donde te estafaron. Vamos a ver si sos todopoderoso y mantenés la calma y no te perdés, no te deprimís, no te entristeces. Hermanos, seamos sinceros, mirémonos al espejo. Somos frágiles. No podemos jactarnos delante de Dios. Nadie puede jactarse delante de este Dios y dependemos de Él, hermano. Cuando nos sentamos a la mesa a comer, hermanos, cuando estamos por comer, hermano, no oremos de forma superficial. Gracias, Dios, por esta comida. Una vez más, me estás dando comida para que yo siga sobreviviendo, porque es Dios el que nos da todos los días lo que necesitamos para subsistir. Bueno, pero la comida, hermano, yo trabajé. La comida vos trabajaste el campo. Si trabajaste el campo. Pero vos ponés la semilla. ¿Y de quién depende que la semilla muera y se vuelva una planta y crezca y te dé fruto? ¿De quién? ¿Depende de vos? ¿Quién hace eso? ¿Qué decía Pablo? Yo planté, Apolo regó, pero el que da la vida, el que da el crecimiento es Dios. Yo no estoy diciendo que no tenemos que hacer nada. No nos confundamos. Tenemos una responsabilidad. Pero hermanos, la obra de salvación es una obra de Dios. Claro que hay que orar, pero ¿por qué oramos? Porque sabemos que Dios es el que puede salvar y le clamamos a Dios que salve, que toque, que avive, que edifique, y no dejamos de orar y no dejamos de predicar. Los que hemos entendido y los que estamos entendiendo que solamente Dios es el que hace todas las cosas, más tiempo nos tiene que llevar a leer, a estudiar y a orar y a depender del Señor. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Y este tesoro que es Cristo lo tenemos en vasos de barro. Así que, hermanos, si estás un poco orgulloso, por favor, bájate del caballo, empezá a aterrizar, a reconocer quién es Dios en tu casa, en la iglesia, y seamos mansos y humildes. Que no entre esa mentalidad soberbia del mundo a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está atacando la división? ¿Cómo ataca la división? Exaltando la supremacía de Dios y mostrando quién es el hombre delante de Dios. No es nada. Hermano, Dios se ríe de los hombres que se creen dioses. Se burla. Eso dice el Salmos 2. Ay, Señor, cuando Él venga y se enfrente a aquellos que han desafiado al Señor, qué mal que la van a pasar. Así que nosotros nos humillamos, nos gloriamos en ese Dios grande y poderoso. Miren, hermanos, lo que dice acá. Pablo les llama la atención a los creyentes diciendo: mírense ustedes, considérense ustedes en la misma localidad, en la misma iglesia, que no hay entre ustedes muchos sabios, muchos nobles, muchos poderosos. Al parecer, hermanos, Dios se complace en elegir, como está diciendo en este pasaje, lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo, lo que no es considerado por el mundo, para avergonzar a la sabiduría del mundo, al orgullo del mundo y a la fuerza del mundo, que tiene su origen en Satanás. Ahora estoy practicando tenis, los hermanos saben. No hubo más caso con el fútbol, me pasé al tenis, hasta que ahí también me digan ya suficiente. En el tenis hay una particularidad. Cuando uno va a sacar, cuando uno va a servir, a hacer el saque, te pasan las pelotitas. Yo no sé si ustedes ven los partidos de tenis. A veces me pongo a ver partidos de tenis que me gusta ver tenis. Y entonces le pasan la pelotita al jugador y le pasan 2 pelotitas o 3 pelotitas. ¿Y él qué hace? Analiza y tira, ¿verdad? Y se queda con una. ¿Cuál elige él? ¿La mejor o la peor? La que a él le parece mejor, se queda con esa que le parece mejor, y las menos mejores, las peores, las desecha.
y con eso juega. ¿Verdad que es así? Cuando nosotros vamos a algún lugar a elegir algo para nosotros o para otra persona, si podemos, ¿qué elegimos? Lo mejor. Entre las opciones elegimos lo mejor, lo que tiene mejor pinta, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no actúa así. Dios elige la pelotita que menos es considerada. Pobre esa pelotita que nunca le consideran, está ahí tirada. Él elige a esa pelotita. Y con esa pelotita, Dios manifiesta mayormente su poder, porque es más fácil con una pelotita que pica bien, pero con una que pica mal, ganar. Con una pelota que no sirve para nada, demostrar talento, ahí no va a haber duda. ¿Qué cosa? Que el que se lleva toda la gloria es el jugador. ¿Qué es lo que está queriendo Dios hacer y demostrar, eligiendo lo poco, lo vil, lo menospreciado de este mundo? Que no quede duda que Él es el que tiene que recibir toda la gloria, porque solo Él puede producir cambios, salvar, restaurar, vivificar, solo Él. Por eso, hermanos, Pablo está mostrando que aunque él, Apolos, Pedro iban y predicaban el evangelio y Dios obraba a través de ellos, él estaba queriendo mostrarles a ellos: somos solamente siervos. Miren a este Dios que es grande, porque Dios ha destruido la sabiduría de los hombres. Y Pablo dice más adelante: cuando fui y estuve entre ustedes, no me propuse saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, y estuve con temor y temblor, y mis palabras no fueron de sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, a propósito, quería desaparecer y no quería que los hermanos lo consideraran como alguien, sino que consideraran al Cristo de Pablo, al Cristo de Pedro, al Cristo de Apolos, y que de esa manera entendieran que no tiene sentido dividirse por hombres. Dios ha escogido, hermanos, lo vil de este mundo, lo que no es. Hermanos, mirémonos a nosotros. Mirémonos a nosotros. Entre nosotros esta es una iglesia que se caracteriza por tener gente poderosa, de mucha posición, de mucha sabiduría. Y eso no significa que el evangelio no es para aquellos que también están en lugares altos. Pero la característica general de las iglesias es personas que nadie les consideraba. Hermanos, Dios te escogió para manifestar su gloria a través de tu vida. Dios te escogió para que seas un medio a través del cual Él sea conocido y glorificado. Y te ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesús para que a través de tu medio, de tu fidelidad, de tu fe, Él pueda ser conocido, engrandecido, y otros puedan ser beneficiados a través de tu vida. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos herederos juntamente con Cristo. Estamos destinados a la gloria de Dios. Hermanos, si no hubiese sido por el Señor, ¿dónde íbamos a estar ahora? ¿En qué situación íbamos a estar en este momento? ¿Dónde iba a estar nuestro corazón? ¿O no es cierto que el Señor rescató a algunos de nosotros del mundo, de los vicios, de las drogas, del alcohol, de la vanidad? ¿Cuánto nos amó el Señor? Del orgullo. ¿Cuánto nos amó el Señor? Hermanos, Dios es digno de ser glorificado y exaltado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice Pablo, a fin, verso 29, de que nadie se jacte en su presencia. Ya lo dijimos. 30. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, hermanos, como decíamos la semana pasada,
Esta iglesia de los Corintios era una iglesia que había sido santificada, apartada en Cristo Jesús para ser santos. Son los santos, los apartados en Cristo Jesús. Y ahora Cristo, estando en Cristo, Él es para nosotros, hermanos, después de todo lo que Él pasó, después de toda esa obra perfecta que Él realizó por nosotros, ascendió a los cielos y envió su Espíritu. Y ahora, por medio de su Espíritu, Él es nuestra sabiduría. Hermanos, cuando estás en una situación difícil, que no sabes qué hacer, Cristo es tu sabiduría. Cuando estás en una situación donde tenés que tomar una decisión, Cristo es tu sabiduría. Vos tenés la mente de Cristo por la fe. Confía en Cristo. No confíes en tu mente, no confíes en tu experiencia, no confíes en tu posición, no confíes en tus amistades, no confíes en tus amigos, no confíes en tu dinero. Confía en Cristo. Él es para la iglesia la sabiduría de Dios para todas las cosas. Y siendo para nosotros sabiduría, también es que justificación. ¿Qué sucedió el día que nos han predicado el Evangelio? Creímos en el Señor y dice la Biblia que Dios nos revistió de la justicia de Cristo. O sea que Cristo no solo es nuestra sabiduría, sino que también que es nuestra justificación. Hermano y hermana, si vos te arrepentiste y creíste en el Señor, delante de Dios te digo, y no te miento, y te lo digo con toda autoridad, sos declarado justo para siempre. Estás en una posición de justicia. No hay deuda, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque por los méritos de Cristo, hoy sos justo delante del Padre. Porque Él pagó y Dios te vistió con la justicia perfecta de Cristo. ¿Ese no es un motivo para gloriarnos? ¿No es un motivo para decir gracias, Señor, porque soy justo delante de ti? Hermanos, ¿cuántas deudas acumulamos para con Dios? ¿Cuántas ofensas, malos pensamientos, omisión, mentiras, borracheras, orgías, pornografía, ofensas, orgullo, terquedad, rencor? ¿Cuántas ofensas, deudas hemos acumulado para con el Señor? Pero Él es nuestra justificación. Él llevó sobre el madero todo eso para que por la fe en Él fuésemos declarados justos. Estás libre, podés salir. El juez te declara justo. No, pues yo merecía la cárcel. Sí, yo sé que merecías la cárcel, pero sos libre. ¿Cómo es posible? Porque creíste en aquel que pagó por vos. Fuimos justificados mediante la fe en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero Él también es nuestra santificación. O sea, la justificación es el comienzo. Somos declarados justos. La justificación es aquello que Dios hace por nosotros, por medio de la fe. Pero ahora la santificación, ¿qué es, hermanos? Porque algunas veces pensamos que la justificación es lo que Dios hizo en favor de nosotros. Y la santificación ahora es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, aún la santificación es Jesucristo. ¿Qué significa? Que debemos morir a nosotros mismos. Esa es nuestra responsabilidad, tomar la cruz, para que Cristo en nosotros pueda hacernos cada vez más santos. Él es el que nos permite crecer en santidad, en bondad. Y el fruto del Espíritu se manifiesta en la medida que Cristo se manifiesta en nosotros, que Cristo aumenta en nosotros. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Eso dijo Juan el Bautista. Amén. Hermanos, es necesario que el grano de trigo que cae a tierra muera para que lleve fruto.
Debemos tomar todos los días la cruz y permitir que ese Cristo nos conduzca en este tiempo a una vida cada vez más santa. Hermanos, Dios quiere una vida santa. Dios no se complace de que nos vistamos como se viste el mundo, provocando las mujeres a los varones. Dios no se complace que los varones estemos mirando cosas que no debemos mirar. Dios no se complace que no paguemos la factura de lo que tenemos que pagar, nuestros impuestos. Dios no se complace que no amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Dios no se complace que nos mintamos unos a otros. No se complace que digamos groserías. No se complace que tratemos con indiferencia a aquellos que sufren. Dios se complace que vivamos una vida digna del llamamiento que hemos recibido, una vida santa, y que podamos resplandecer con la luz de Cristo en medio de una generación de tinieblas. Ayúdanos, Señor. Ahora, Cristo también es nuestra redención. Hermano, la redención aquí yo creo que se refiere no solo a aquello que el Señor pagó y nos compró, sino nuestra redención futura. La justificación es lo que hemos vivido cuando creímos en el Señor. La santificación es lo que estamos viviendo en la medida que permitimos que Cristo viva y avance en nosotros. Y la redención es aquello que nos espera, porque fuimos sellados por medio del Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Cuál es ese día de la redención? Es la redención de nuestros cuerpos mortales. Vamos a recibir un cuerpo nuevo y glorificado para estar juntamente con Cristo para siempre. Esa es la obra de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo vamos a experimentar la redención de nuestros cuerpos. Entonces, hermanos, cuando entendemos que es Cristo el poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo el que nos ha dado la gracia de poder solucionar problemas y enfrentar situaciones por medio de su sabiduría, que es Cristo el que nos ha justificado, que es Cristo el que nos santifica, que es Cristo el que nos va a redimir con nuestros cuerpos mortales para recibir un cuerpo como el suyo, entonces no nos queda que gloriarnos en Cristo. No nos queda que alabar a Cristo. No nos queda que cantar a Cristo. No nos queda que consagrar nuestras vidas a ese Cristo glorificado, exaltado y ascendido que está a la diestra del Padre. Por eso Pablo concluye diciendo: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Voy a terminar con Jeremías capítulo 9, un texto que leyó nuestro hermano Diego hace algunas semanas. Verso 23. Jeremías capítulo 9, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Hermanos, tenemos la autorización por parte de Dios de gloriarnos, alegrarnos y alabarnos en esto, en que podemos entender a Dios y conocer a Dios. Nos gloriamos en esta mañana que el Señor nos amó primero y que por medio de su amor hemos respondido a ese amor y nos hemos encontrado con el autor de la vida, con el autor de nuestra gran salvación,
el Señor Jesucristo, que es poder y sabiduría de Dios. Hermano, hermana, ¿cuál es tu apreciación de Cristo? ¿Qué pensás de Cristo? ¿Estás siendo orgulloso, orgullosa porque te están yendo bien las cosas, porque estás progresando en ciertas áreas, porque incluso estás venciendo con algunos pecados y tentaciones, porque capaz el Señor te está usando aún en el ministerio? ¿Hay orgullo en tu corazón? ¿Hay mérito? ¿O entendemos que es pura gracia? Que el Señor nos ayude esta mañana a poder entender que es por gracia que hemos sido salvos por medio de la fe, y que todo esto Dios lo ha hecho con el objetivo de que el que se gloríe solamente y exclusivamente en el Señor, pero de verdad. Vamos a orar.